Bien, dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Aquí hablando claro, hoy con una conversación un poco al margen, porque ayer la presencia y el contenido político fue tan exhaustivo que nos vimos en la necesidad de hacernos a un lado para tratar otras cosas. Y qué bueno que así sea, porque eso me dio oportunidad de tener a un trabajador dominicano, un trabajador de la cultura, que mi papá lo definiera como un trabajador impenitente. Benjamín García, el encargado, agregado cultural y comunitario del Comisionado Dominicano de Cultura en Nueva York. Bienvenido. Gracias Rolando, como un roble siempre. Así es, así es, así es. Sí, somos el encargado de enlace cultural comunitario del Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos. En Estados Unidos, en Sí, Nueva York. Sí, porque era la Casa de la Cultura. Cuando llega Franklin Gutiérrez, en la segunda gestión del doctor Leonel Fernández, 2004, deciden entonces, en vez de quedarse con el título de Casa de la Cultura Dominicana en Nueva York, un poco, digamos, para hacer un trabajo de más alcance, y de hecho así ha pasado, entonces se creó la institución como Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos, de manera que tuviera jurisdicción incluso para hacer actividades en cualquier otro estado de la nación. Y de hecho el comisionado hace actividades en Boston, va a actividades en la Florida, donde quiera que haya, y además vincula los gestores culturales y los artistas dominicanos de otros estados, los vincula a través del comisionado y los recibimos allá. Es un poco ese criterio que se manejó para pasar de Casa de la Cultura Dominicana en Nueva York a Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos. Que es un concepto mucho más amplio, mucho y más que, amplio, como tú has dicho, abarca mucho más. Sin embargo, yo sé que tú haces una labor muy particular. Yo tengo como 200 preguntas, pues yo soy un crítico del comisionado. Adelante. Pero no, porque es muy poco tiempo. Yo quiero que hablemos de lo que tú estás haciendo. Yo sé que tú manejas algún círculo de lectores. Sí, el Departamento de Enlace Cultural Comunitario se creó con el propósito de vincular la institución. Es una creación de Carlos Sánchez, el actual comisionado. El actual comisionado, el actual director del Comisionado de Cultura. Es una creación de él con el propósito de que ese departamento sirviera de vínculo entre la institución y las demás instituciones culturales, no solamente dominicanas, sino cualquier institución latina, hispana, que tuviera jurisdicción en los Estados Unidos, que hiciera algún tipo de actividad cultural, pudiéramos vincularla a través de ese departamento. Eso hemos estado haciendo durante 5 años, pero también vincular los gestores culturales dominicanos y los artistas, independientemente de donde estuvieran accionando, vincularlo entre ellos, de manera que, por ejemplo, un pintor dominicano que haga su ejercicio en Carolina del Norte, por ejemplo, pero quiera exponer en Nueva York o quiera exponer en la Florida, pues nosotros buscamos esos espacios donde se les sea posible, lo vinculamos, aunque nosotros no tengamos nada que ver, pero generamos el puente, y así se han desarrollado muchas actividades de dominicanos que andan por ahí haciendo arte, haciendo cultura en otros estados y que se vinculan a través del departamento. Entonces, aparte de eso, nosotros entonces creamos, junto con el departamento, el Club de Lectores del Comisionado Dominicano de Cultura. El Club de Lectores es un programa del comisionado manejado a través del Departamento de Enlace Cultural que busca difundir las obras de los creadores dominicanos de la diáspora, los creadores dominicanos de acá, fundamentalmente novelas, ensayo y cuento, y promoverlo y sobre todo generar lectores, buscar la manera de que mucha gente se integre a leer. Nos reunimos una vez por mes, tenemos unos meses un poco que se nos ha dificultado porque hemos perdido algunos coordinadores y ese tipo de cosas, pero seguimos el trabajo. Entonces nos vinculamos, nos juntamos una vez al mes, leemos una obra de uno de nuestros artistas, José Acosta, Miguel Aníbal Perdomo, hay Minieli Sánchez, por ejemplo. Hay muchísima gente que escribe, entonces nosotros leemos la novela, el cuento, lo que sea. Correcto. Y entonces ahí
más bien no con un carácter académico, yo siempre lo digo, porque la gente dice, leer y eso. Tratamos de ver la lectura en el sentido lúdico, la lectura como una actividad que te produce placer. Exactamente. No una cosa que tú vas y que tú tienes que estudiar y decir cuáles son los autores y cuáles son los personajes y cuál es el desenlace. No, nada de eso. Es leer por placer. Esto es como un junte entre dominicanos que quieren hablar de dominicanos que han trascendido porque de una manera u otra están haciendo algún trabajo de tipo literario o en general. Y qué bueno que así sea. Pero hay algo que a mí me interesa oír de ti, Benjamín, y tiene que ver mucho con el aspecto estratégico. Mira, se dice que un dominicano, cuando llega a México al mes, ya es mariachi. Y eso se refiere a la capacidad de adaptación que tiene el dominicano a las nuevas costumbres y reglas. Y se dice, por ejemplo, que la juca, que tiene como 500 años de existencia, y nosotros la conocimos hace menos de 15 años, y ya no hay evento dominicano donde no haya una juca. No, y la discoteca y los bares la tienen. Pero no solamente ahí, en los estadios deportivos, también la gente viene, juega sobol, se dan su fundazo con la boca y va para allá. Y en los juntes caseros, que son muy de dominicanos también, se ha llevado eso como elemento. ¿Ustedes han analizado o han planteado, o se han imaginado qué es lo que pasa con la cultura? Es que la cultura dominicana es tan pecaminosa que nosotros preferimos copiar tanto y copiar lo peor, porque la verdad es que las cosas buenas de las otras sociedades nosotros nos damos a brega que el caray, pero las vagabunderías, esas son de primer orden. No siempre es así. Bueno, la cultura es la vida misma. Lo vemos así. La cultura es el resultado de la relación que se da del ser humano con la naturaleza en pleno, con el hombre, con lo trascendente, con Dios, como usted quiera llamarlo. Correcto. Entonces, todo ese tipo de relación produce hechos culturales. La vivienda es un hecho cultural, la ropa que llevamos puesta es un hecho cultural, la que vestimos aquí en invierno no es la misma que vestimos en Santo Domingo, claro, que todo el año es verano. Las casas nuestras no se parecen a las casas dominicanas porque el vínculo con la naturaleza es diferente, porque aquí es invierno, aquí se produce el invierno, es un invierno muy marcado, diferente al trópico. El aislamiento térmico es de primer orden aquí. En la medida en que los dominicanos vamos emigrando, los españoles cuando llegaron a América trajeron muchas cosas de su cultura, muchos elementos de su cultura que nosotros ahora son parte nuestra. Y en la medida en, por ejemplo, que los árabes llegan a Europa, también van llevando cosas de su cultura, incluso que nos han llegado a nosotros. Sí. Pues los españoles llegaron teniendo una vinculación con los árabes y esos elementos de la cultura árabe nos lo trajeron a nosotros a la isla. Entonces nosotros estamos en este país. En este país no es que nosotros seamos más vulnerables, aunque a veces uno piensa, por ejemplo, el hecho del idioma o del modo de hablar. Tú sabes que se relaja, que la gente va a Puerto Rico y en 15 días se devuelve con el cantadito. Sí. O si de pronto hay uno que tiene una novia colombiana, al rato está hablando con el acento colombiano. O la acento española. Cuando llegamos ya para allá. Llegamos y a los 15 días pues estamos hablando como español. Entonces, nosotros, yo no sé si será, no es que la cultura nuestra sea débil o que nuestra identidad cultural sea débil, sencillamente es que nosotros nos vinculamos fácil. Como tú dices, digamos que somos muy dados a penetrarnos, a compenetrarnos con los elementos culturales de otras regiones, de otras nacionalidades. Y eso pasa. ¿Tendrá eso que ver con el origen nuestro de la dominicanidad? Porque la dominicanidad como categoría histórica tiene casi 500 años, como categoría histórica. Sí, pero la dominicanidad no tiene 500 años. Bueno, yo estoy diciendo que desde el descubrimiento, 1600, ya el concepto de dominico se había ido acuñando. Uh-huh. Y el español criollo, que devino en ser el dominicano finalmente cuando se mezcló con el esclavo y con lo que quedó de los taínos, pues sobre esa base se edificó la idea de la dominicanidad, que tuvo su materialización máxima y su declaración de nacimiento
con el movimiento de los trinitarios, los febreristas. El movimiento febrerista dio, son los padres, estamos de acuerdo. Pero lo que yo quiero saber es, y me preocupa de verdad, Benjamín, que nosotros ahora mismo tenemos que, porque esto es un segmento corto, y estas cosas tenemos que hablarlas con mucho más constancia y con mucho más frecuencia. Yo estoy disponible para cuando me invite. Por eso lo que quiero es aprovechar, quitarte este minutito para solicitarte por Dios que te pongas ahí, porque nosotros tenemos muchas cosas que discutir. Mira, eso de que nosotros cambiamos de parecer y nos fijamos y copiamos y nos adaptamos y somos verdaderamente, eso dice que el emigrante tiene que sobrevivir, no es malo. Pero que nosotros no podamos ir a una fiesta que no tenga una dichosa juca y huele y fumar con ella, oye, eso es inadmisible. Bueno, en la República Dominicana la prohibieron en un momento. Pero lo que debo decirte que nosotros como comisionado dominicano de cultura, esos son elementos masivos, eso es la cultura de masa, la conducta. Es que yo pensaba que en eso tenía que ver el trabajo de ustedes. Nosotros podemos incidir de manera muy limitada, primero por presupuesto. Nosotros somos muy pocos, aunque a veces hay gente que nos ve. Si nosotros pudiéramos incidir, por ejemplo, nosotros pudiéramos tener un programa de televisión, pero nosotros lo que tenemos es que mantener vivas las tradiciones dominicanas, y eso es lo que hacemos a través de nuestros programas, de nuestras actividades, y promover, dar difusión a las obras de nuestros creadores, que es lo que hacemos. Bueno, señores, nada, nos gustaría conversar un buen rato con Benjamín, que es todo un todólogo en materia del conocimiento cultural nuestro. Y le prometemos que lo vamos a tener más a menudo, siempre que él esté disponible. A ustedes, mientras tanto, pues no se vayan, no se muevan. Quédense ahí, que Hablando Claro sigue.